Vamos a iniciar el último compartir con esto de este pequeño curso sobre el verdadero sacrificio que quiere Dios, ¿sí? Lo hemos asociado con los diferentes tipos de masoquismo, que lo vimos al inicio, ¿os acordáis? Que habían 5 o 6 tipos de masoquismo, por culpa, por ganar el afecto de otros, ¿por qué más? Por sentirse uno mejor que otros, en fin, habían diferentes motivaciones para hacer una renuncia, ya un sacrificio o una privación que no es necesaria ni con los demás y menos con Dios, ¿sí? El último día estuvimos hablando de la gratuidad, del Dios gratuito. Y esto es lo que vamos a culminar hoy también, que el otro día algunos me hablaban o me recordaban lo de la tarjeta de puntos, ¿ya? Y algunos me decían, ¿y ahora qué hago con la tarjeta de puntos? Y digo, pues qué sé yo, mejor tirarla, ¿ya? Por la famosa tarjeta. Pero hoy vamos a hacer un barrido muy breve, a nivel histórico, porque uno dice, bueno, y si esto es así, el magisterio de la Iglesia, que fue lo que vimos el otro día, nos dice esto, los últimos papas nos dicen esto, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia para que nosotros todavía hoy lleguemos, como dice el Papa Francisco, y lo decía también Benedicto XVI, a un semipelagianismo, ¿ya? Que recordemos que el pelagianismo es ganar la salvación por medio de mi esfuerzo? ¿Por qué todavía en la Iglesia cuesta tanto? ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hoy. La palabra gracia significa gratis, gratuito, gratuidad. Lo agradable o estar agradecido por un don que se regala. Esto es la gratuidad, es decir, es chairein, que en griego, que yo lo pronuncio así, no se pronuncia así, pero bueno, que significa la alegría por un don, un favor o un regalo, ¿ya? La gratuidad, un don, un favor o un regalo, que es lo que hemos visto, que el amor de Dios es gratuito, ya que no conlleva no hay un mérito de nuestra parte, ¿no? Que es pura liberalidad y no se da por obligación. Esto es la gracia, es decir, es algo libre de Dios que se da no por obligación, no porque yo tenga una factura que cobrar, sino porque el Señor nos lo da. En el Nuevo Testamento aparece esta palabra 100 veces en las cartas de Pablo. O sea, no es poco. Que a veces cuando escuchamos lamentablemente ciertas predicaciones, o a veces cuando dice uno, qué pena, una palabra tan repetida como es la gracia, la gratuidad, no se hable de ella. Se habla todo lo contrario, del esfuerzo que tenemos que hacer, del empeño. Como os digo, ahora cuando venga Cuaresma os vais a enterar de lo que son todo lo que circula por internet, los cartelitos que manda la gente, de no sé cuánto, todo esto referido al esfuerzo, a la renuncia y al sacrificio. Y aparece 50 veces en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento aparece 150 veces. O sea, significa que si tanto se repite es porque algo importante en experiencia de vida cristiana. ¿Dónde empezó todo? Pues todo empieza con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Yahvé se fija en él. ¿Por qué se fija? ¿Por qué le mira al pueblo de Israel? Porque sufre, porque está esclavo, ¿ya? Porque lo están maltratando. Y se fija en ese pueblo maltratado. Es decir, el pueblo de Israel no tenía ningún mérito para ser escogido. Lo único era que estaba sufriendo. Entonces, esa es la mayor gratuidad. La elección de Dios brota de lo gratuito. Es decir, porque tú eres mi hijo y estás sufriendo, me fijo en ti. No porque seas el mejor de los pueblos, no porque seas el más guapo, no porque sean los más educados, no por lo que sean... No. No conocían ni siquiera a Yahvé. Entonces, la elección, este es el primer punto a nivel histórico.
Y desde ahí no tenían ningún mérito y por eso hacen alianza, la alianza del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel está encantado, ¿ya?, que Yahvé se fije en ellos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Simplemente somos sufridos, estamos sufriendo únicamente. No eran un pueblo, eran esclavos. Dios los convierte en pueblo y experimentan lo gratuito del amor, ¿ya? La gratuidad les hace pueblo. Por tanto, el inicio de todo fue la gratuidad. Esto fue el inicio. A partir de ahí vamos a ver todo lo que hemos recorrido a lo largo de la historia. Pero el inicio fue la gratuidad, ¿no? ¿Y qué pasa a lo largo de los siglos? Claro, si hemos sido escogidos por eso, ¿ya? Y luego uno dice, ¿cómo se desvirtuó tanto? Bueno, ¿qué pasa? Se convierten en pueblo, tienen que organizarse, ¿sí? Porque ya son pueblo, comienzan a caminar por el desierto. Yahvé nos ha escogido, pero aquí hay que lidiar con un pueblo. Aparecen los 10 mandamientos, ¿sí? Aparece la ley, pero es una cuestión de convivencia. Yahvé quiere, ¿cómo quiere que el pueblo viva? Es la hoja de ruta. ¿Qué espero yo de vosotros? Fue lo que hizo Yahvé. ¿Qué espero yo de vosotros? Esto, que no os matéis unos a otros, que no os robéis, que no decíais la mujer de tu prójimo, que no digáis mentiras, que no, es decir, ¿qué espero yo de vosotros? Os he amado gratuitamente, no tenéis ningún mérito, yo simplemente espero de vosotros que os llevéis bien. Son los 10 mandamientos, ¿sí? Aparece la ley en ese momento, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? El Pentateuco, los 5 primeros libros. ¿Cómo sabía el pueblo de Israel que lo había escogido Yahvé? Por la experiencia que habían tenido. Recordemos cuando Moisés le revela en la zarza ardiendo, cuando le dice, ve a hablar al faraón, libera a mi pueblo, las plagas de Egipto, todo aquello que es narrado de esta manera, y es la elección, se sienten elegidos. Y por medio de Moisés, Yahvé actúa y el pueblo es liberado. Y claro, el pueblo se siente maravillado delante de eso. Ciertamente hubo 2 corrientes, porque además de liberarlo, lo primero que hace, lo elige por el dolor, y entre otras cosas, para que me deis culto, le dice Yahvé, para que me deis culto. ¿Qué pasó? Ya a partir de ahí hubo 2 ramas. Una de la gratuidad completa y la otra, no, es que tenemos que darle culto a Yahvé. Entonces, a partir de ahí también hay 2 tipos de vivencia, de espiritualidad, que han llegado hasta hoy. Algunas centradas únicamente en el culto y otras centradas en atender el sufrimiento. Entonces, a veces se ha exagerado un poco, donde la Iglesia durante mucho tiempo y nosotros, pues hemos, la religiosidad se ha convertido en dar culto, misa, celebraciones, cuestiones, y uno dice, vale, sí, eso está muy bien, pero hay que participar en la vida del sufrimiento de la gente, la parte solidaria, la parte de esto. Entonces están las 2 partes, la del culto y la de la solidaridad, ¿sí? Entonces, pero a veces se tendió más hacia una parte. Entonces, la ley era la hoja de ruta. Yahvé les dijo, bueno, yo quiero que viváis de esta manera. Era la hoja de ruta, dar plenitud a la ley, ¿ya? Era la gran promesa en el Antiguo Testamento. La ley solo puede ser entendida como conclusión de la alianza. No puede ser entendida como una condición para llegar a ella. No podemos pensar que si cumplo la ley, Dios permanece conmigo. Si no es porque Dios permanece conmigo, vamos a convivir así. ¿Me explico? Pero esto se fue tergiversando, porque claro, esto es una línea muy fina, ¿ya? Entonces era, no, para merecer esa alianza hay que portarse bien, y esto, a partir de ahí comienza. Entonces la alianza no creó en el pueblo unas relaciones jurídicas, sino filiales de hijos. La alianza es todo lo que pretendía, es lo que renuevan cada vez los profetas, por eso les matan a todos los profetas, porque les recuerdan la gratuidad.
Isaías, misericordia quiero, no sacrificios. Claro, no, eso no lo aguantan, ¿ya? Porque la alianza había creado hijos. La ley era una cuestión jurídica. Y entonces el pueblo comienza a tender más hacia lo jurídico. Y aparecen los profetas, venga y venga a decir que no, que Dios es ternura, que Dios es amor, que no puede... Tienen un vasito. Perdón. Con agua. No, un vasito con agua. Entonces, Dios no quiere que hagamos cosas. No eligió al pueblo para que hiciera, sino para ser de una determinada manera. Esto es lo principal. Gracias. Entonces, Dios no elige al pueblo para que haga cosas. Lo elige para que sea su pueblo, para ser de una determinada manera. Ser cristiano no es hacer cosas, es una manera de ser, que se traduce en las cosas que hago. ¿Me explico? Pero nosotros nos hemos puesto a hacer muchas cosas por Dios, ¿ya? Cuando tenemos que volver al ser. Por eso a veces nos sentimos tan incoherentes. Yo hago muchas cosas, pero me siento que no soy, dice uno. ¿No os ha pasado? Quiero saber dónde estás. Ya. No sé dónde estoy porque hago muchas cosas, pero el cambio de vida, la situación. Entonces, no era para hacer cosas, sino para ser alguien, que eran sus hijos. Poco a poco la ley comenzó a ser vivida sin una referencia de aquel pacto de amor. Entonces comienzan a vivir la ley, se crean, si leéis el Deuteronomio, el Levítico, por último, que tiene un montón de leyes, que es cuando llega Jesús, que tenía prohibido hablar con mujeres, que las mujeres hemorroísas tocaran a la gente, que anduvieran, que los leprosos tenían que estar... Todo esto eran normas de convivencia inicialmente, muy buenas. Estaban viviendo en el desierto, imaginaros un leproso. La carne de cerdo, imaginaros, si hoy día es tan delicada la carne de cerdo y hay tantos protocolos para la matanza, ahora imaginaros en un desierto con poca agua. Entonces eran normas de higiene, normas de convivencia. ¿Por qué? Porque Dios quería la vida de ese pueblo. Entonces dijeron, bueno, si Dios quiere la vida, vamos a preservar la vida. ¿Cómo? El cerdo no se come, los leprosos van para allá, las personas enfermas así. Era una cuestión para preservar la vida. Pero se convierte en una cuestión de falta de misericordia. Ya no era una cuestión, se convierte ya no en una cuestión de convivencia, sino en una cuestión moral. Algo ha hecho, ha pecado, Dios lo ha mirado mal, es estéril por algo le pasó esto. ¿Os suenan estas cosas que todavía hoy día uno todavía piensa que porque hice algo, Dios, ¿qué estaré pagando yo? Dice uno, ¿no? Es decir, ¿qué habré hecho yo para que me caiga esto? Es decir, como que está el merecimiento detrás, ¿ya? Si yo me he portado bien, a mí no me tiene por qué caer esto, ¿ya? Entonces está siempre, esa idea es muy sutil, porque está la parte del merecimiento por detrás. Entonces en el pueblo de Israel aparece la observancia estricta y la compasión gratuita y la experiencia original del Éxodo se fue perdiendo. Muy pronto, los primeros siglos se fue perdiendo, ¿ya? Entonces, desde ahí, la cosa empezó no tan bien. A partir del cambio, era el cambio por el esfuerzo por cumplirla. Así surge el conflicto entre el espíritu y la letra, que esto aparece después en San Pablo y en Jesús. La letra mata, el espíritu da vida. ¿Por qué? Porque esto empezó desde ahí, es decir, era la letra, al pie de la letra, había que cumplir las cosas. Si usted no cumplía, iba mal, lo miraban mal, lo señalaban, lo excluían, en fin, una serie de cosas, pedían recompensas a cambio, y para ser agradable a Dios hay que cumplir la ley y hacer muchos sacrificios. Hoy, si alguien viene a misa más o menos entre semana, se habrá dado cuenta de la lectura de la carta a los hebreos, es la que se está leyendo en el templo, que es la explicación a los hebreos, a los judíos, cómo entroncar, porque para ellos era muy difícil. Y la lectura de hoy es muy bonita, porque dice
Cristo Jesús hizo el sacrificio único para siempre. Dice, ya no es necesario que estén los sumos sacerdotes matando toros cebados y no sé cuánto, ofreciéndolos a Yahvé. Dice, porque esto ya no sirve de nada. Claro, a nosotros no... Hoy decía yo, cuando uno dice, bueno, hoy nadie va a matar en la Iglesia Católica un becerro o un toro cebado o un par de palomas para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Pero hemos visto que hacemos otros tipos de sacrificios, ¿no? Es decir, cambiando una cosa por otra, pues arrodíllate, aunque te duela la rodilla, no para ofrecérselo al Señor. Es decir, algo hay que expiar, algo hay que entregar, de algo hay que privarse para mantener a Dios contento. Esta era la idea del Antiguo Testamento. En Cristo Jesús ya no es así. Y esto les costó mucho. Por tanto, de ser hijos, pasaron a una relación jurídica con Dios. Entonces era cumplir, hacer las cosas que teníamos que hacer. A partir del siglo del 1 al 3, antes de Cristo, comienza a aparecer la palabra gracia en griego, ¿ya? En hebreo es genes, gracia, gesed, misericordia, emet, fidelidad, rahamim, ternura, raham, compasión. Comienzan a aparecer todo este tipo de palabras asociadas a la gracia, es decir, Dios es amor, Dios es ternura, Dios es compasión, Dios es regalo, Dios no exige mucho. Estaban en la expectativa del Mesías, ¿sí? Entonces esperaban otro tipo. La gente estaba cansada de tanta ley, de tanta norma, de tanto jurídico. Estaba muy cansada. Entonces, la palabra más es la palabra gen, que tiene su raíz en mostrarse lleno de gracia y misericordia para con alguien. Lo aplican, esto está en los Salmos, lo aplican mucho a los reyes, es decir, que el rey tiene que ser alguien compasivo con los pobres, atender a su pueblo, guiarlo, acogerlo, que es como un pastor que guía a su rebaño. ¿Os suena todo esto? Pues todo esto comenzó a hablarse en torno a los reyes, en torno a Dios también, ¿ya? Y para amparar a los débiles de parte de los poderosos. Se requería un abajamiento, es decir, que el rey se abajara, que el rey no fuera tan presuntuoso, sino que se abajara y acogiera a la gente sencilla y a la gente pobre. Y lo mismo se esperaba de Yahvé, del Mesías. Se esperaba también que fuera como el rey. Por eso muchos salmos se parecen donde dice, vendrá el Mesías, es decir, como... y será de esta manera. El tipo de reinado de Dios era esta idea de los más o menos del 1 al 3 siglos antes de Cristo. ¿Sí? Que ya empezaba esta idea y se refuerza la idea de no es que tengamos derechos porque Dios no exige sacrificios. ¿Estamos? Tercero, antes de Jesús. Antes de Jesús surge el fariseísmo. Entonces, fijaros, de aquella experiencia gratuita aparecen los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, y comienza hasta que aparecen los fariseos un poco antes de Jesús. Cuando Jesús llega se los encuentra. Ellos promueven el máximo esfuerzo para alcanzar la perfección. Y Jesús se mete con ellos a saco. Les machaca. Aún así tenía amigos fariseos, porque iba a comer. Había fariseos ricos y Jesús iba a comer a la casa de los fariseos ricos, dice el Evangelio. Se metió a casa de un fariseo rico a comer, ¿no? Es decir, Jesús le llamaba la atención a estos hombres que cumplían muy bien la ley. Pero tenían una idea de Dios, que Dios estaba comprometido con ellos por el esfuerzo que hacían. Pues claro, lo hacían todo tan bien, que claro, de alguna manera exigían el máximo esfuerzo para alcanzar la perfección. Tú mandas, yo hago, pero si yo hago, tú tienes que pagarme el precio. Es decir, tú dime lo que yo tengo que hacer, Señor. Yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir, pero esto me lo pagas, ¿ya? Entender la gratuidad de Dios les costó muchísimo. Pero se llamaba la atención mutuamente. A Jesús le llamó la atención los fariseos y a los fariseos les llamaba la atención Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque coincidían en muchas cosas, solo que en la gratuidad, ahí no. Y Jesús, por eso les dice, sois hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿por qué exigís más de la cuenta? Es decir, y presenta al amor de Dios, al amor gratuito de todo esto. Tan es así que en casa de uno de los fariseos, cuando entró aquella mujer prostituta, ya, a enjugarle los pies. Y le dice el fariseo, si tú supieras quién es esa mujer, no te dejarías tocar.
Jesús entra a la casa del fariseo, pero enseña la gratuidad, ¿ya? Y le perdona a ella esos pecados. Me explico, Jesús tiene actos donde con los fariseos le enseña y le muestra la gratuidad directamente, ¿sí? Entonces, para ellos era, si cumplo, merezco una paga en estricta justicia. En estricta justicia. Dios lo anotaba todo en el libro de Dios. A mí, yo me acuerdo, mi madre era una santa mujer, pero a mí me habló del libro que tenía Dios donde se escribían las cosas. Yo creo que a todos, no, bueno, de ciertas generaciones nos hablaron del famoso libro donde va todo anotado. ¿Ya? Esto es un horror presentarse con ese libro. Para ellos viene la idea desde ahí. Desde los fariseos había un libro, ya en la parte legal, donde, por tanto, ya no es el hombre el que debe algo a Dios, sino que Dios le debe al hombre. Dios me lo debe, porque yo he trabajado mucho. Entonces, estoy en Cáritas, vengo a misa, hago no sé cuánto, le educo a mis hijos, los traigo a catequesis, hago no sé cuánto, yo rezo el rosario, me levanto por la mañana, voy a misa los domingos, me lo debe. No me llevan muchas cosas, entonces me lo debe, ¿no? Entonces, y el Señor dice que no, ¿no? Se pasó entonces con los fariseos del Dios amor al Dios juez. Fijaros de dónde viene. Que esto todavía, hasta hace poco, hay gente todavía que enfatiza que Dios es más juez que amor. Su justicia es su misericordia, dice Benedicto XVI, lo mismo dice el Papa Francisco, su justicia es su misericordia. Y la carta de Santiago dice que la misericordia se ríe del juicio, pero nos cuesta entenderlo, porque nosotros a nivel humano, ¿cómo somos? El que la hace, la paga. El que se porta bien, se le premia, y el que se porta mal, se le castiga. Así funciona. Claro, que Dios venga a decirnos que no funciona así, nos trastoca todo. Nos trastoca mucho. Por tanto, la salvación ya no era gratis, había que ganársela. Llega Jesús. Bueno, le pone espíritu a la ley. Pone el énfasis no en el hacer, sino en el ser. Y aparece también, ya no es un código legal ni una ética de comportamiento, ni siquiera una vida virtuosa, sino que los primeros cristianos, cuando llega Jesús, lo que hacen es anunciar el querigma. ¿Os suena esta palabra? No. Querigma es el primer anuncio del evangelio que hacían los cristianos, y lo hacían de boca a boca. Ellos habían recibido la alegría de la resurrección, habían sido bautizados, se sentían muy alegres de estar bautizados, felices de ser amados gratuitamente. Nuevamente comienza la gratuidad, porque el Espíritu Santo, a mí me bautizaron, me inundó el Espíritu Santo, yo me siento lleno del Espíritu, ¿por qué? No tengo ningún mérito. A mí me bautizaron y yo creo en Jesucristo, y entonces esa alegría la transmiten. Verbalmente, yo me encontré con Jesucristo, Él me ama gratuitamente, y el otro dice, yo también quiero. Y así se fueron convirtiendo los cristianos. Lo estoy contando así muy de por casa, ¿no? Pero esto fue lo que pasó, era el contagio de la alegría y el gozo de un Jesús que ama gratuitamente, y yo me lo encontré. No lo conocí, pero Él está vivo. Sí, esto se llama el querigma. Y esto, los primeros cristianos lo transmitieron de esta manera. Entonces, claro, se comienzan a convertir todas las comunidades de Pablo, Corintio, Filipo, todas las comunidades de Pablo van poco a poco evangelizando de esta manera. Yo conozco a Jesús. ¿Os acordáis de Pablo? Cuando entra al Areópago, ve todos los nichos donde están todos los dioses y hay uno vacío, porque ellos coleccionaban dioses. Entonces, le dice, y ponía al Dios desconocido. Y Pablo, muy sagazmente, le dice, a este lo conozco yo. Ustedes no lo conocen, lo voy a presentar. Se llama Cristo Jesús, ¿ya? Y les comienza, y se convierten muchos. Es decir, Pablo no les critica lo que tienen, les enseña lo nuevo de Cristo Jesús. Pablo fue un revolucionario en su momento, ¿ya? Aunque tenga en las cartas ciertas cosas que a lo mejor hoy día nos suenan un poco difíciles de entender.
Pero Pablo fue un revolucionario, estaba invadido del Espíritu de Dios. Se había sentido amado. ¿Quién más que él se había sentido amado gratuitamente? Era perseguidor de cristianos, lo llevaban para que lo mataran, andaba deseando coger a más de uno. Y de repente Jesucristo se le presenta, se encuentra con él y es amado gratuitamente. Y es donde él dice, a mí me amó el primero. Aunque yo pensé que yo iba hacia él, él fue el que me encontró. Fui alcanzado por Cristo, dice Pablo. Fui alcanzado por esto. Pablo conoce la gratuidad, sabe que no tiene ningún mérito. Y entonces comienza a predicar gratuitamente. ¿Sí? Bien. Era el amor derramado por la experiencia de la resurrección y el Espíritu Santo. Los primeros cristianos nunca reflexionaron sobre la gracia, no dijeron, bueno, y a ver, ¿qué es la gracia? ¿Cómo es? 2 puntos, definámosla. No, la vivían, simplemente la vivían. Estaban llenos, alegres, contentos de sentirse amados. Es que ¿quién no se va a sentir alegre y contento de sentirse amado porque sí? Entonces así se sentían los primeros cristianos, no elucubraron sobre esto. Se sentían bautizados, nuevas criaturas, llevadas por el Espíritu Santo. Habían experimentado gratuitamente el acontecimiento salvífico, llevaban una vida en gratuidad y eran hombres y mujeres llenas de Espíritu Santo que hacían el bien. Estos fueron los primeros cristianos. Estamos aquí. Claro, porque estaba aquí la primera experiencia, el Éxodo. Bien, gratuidad. Comienza para abajo, 10 mandamientos, no sé cuánto, no sé qué, llegan los fariseos, no sé qué, llega Jesús. Arriba, otra vez, gratuidad, elegidos por gratuidad nuevamente. Bien, vamos bien. Siglo IV, una parte importante, aparece el emperador Constantino, se convierte, ¿sí? Y al amanecer del día siguiente, el imperio romano es cristiano. Pero imaginaros cómo transmitirle el carisma a millones de personas. No hay cómo. Si antes era de uno a uno, de me he encontrado yo con Jesucristo, esta es mi experiencia, y el otro decía, yo también quiero, bautízame, y el otro se bautizaba y quedaba lleno del Espíritu Santo, y ese le decía 4 más, y ahí iba. Ahora, de repente amanecen millones de personas, y eso ya no se puede hacer. ¿Qué pasa? Entonces se cambió la religión, se cambió de religión pero no de vida, ¿ya? Y lo que hicieron fue cambiar el querigma por una serie de requisitos. Claro, era más fácil. Edicto del emperador. A partir de ahora, cristianos son los que, 2 puntos. Cumplen esto, cumplen lo otro. La oferta ya no es gratuita. Digamos, por decirlo en un sentido nuestro, hay que ir a misa los domingos, las fiestas de guardar, hay que no sé cuánto, cumplir los 10 mandamientos, no hay que no sé qué, tienes que no sé cuánto. Claro, era más fácil porque entonces el otro decía, vale, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Pues mire usted, aquí tiene usted la hoja, con que cumple estos requisitos se hace usted cristiano, porque es una cuestión por edicto. Entonces, claro, ahí la gracia nuevamente. ¿Por qué? Porque ya no la experimentaba, simplemente yo me comprometía a cumplir una serie de cosas. Primero, porque ya el emperador era cristiano, pues había que ser cristiano como todos. Por tanto, no hubo un cambio directo de vida, sino esto. Entonces, comenzó la conquista del hombre para ser merecida a base de buenas obras, mortificaciones y sacrificios. Nuevamente. Ya no era la experiencia de los primeros cristianos, sino un cristianismo más farisaico, más de cumplimiento, ¿ya? Pero entendamos la razón histórica, es decir, fue una razón histórica. Claro, ¿cómo se le va a transmitir el querigma a millones de personas? Era imposible. Entonces lo más fácil es, como en una empresa, en vez de una empresa que tenga 1000 empleados, lo más fácil es que le diga, mire, para mañana usted se lee las normas de la empresa y las cumple. Luego hablaremos del espíritu de la empresa, pero de momento usted cumpla esto. Pues ¿por qué? Porque no hay manera de hacerlo. ¿Qué pasa? Los santos padres, los padres de la iglesia, estamos hablando del siglo III, IV, V, tampoco hicieron tratados sobre la gracia. Pero ante tal degradación
porque el Imperio Romano se había convertido, empezaron a decir que la gracia en realidad no era una conquista humana, era un regalo de Dios. Gracia era gracia, ¿ya? Y ellos insistieron mucho, los padres orientales, ¿ya? Insistieron mucho que la gracia no es, el Espíritu Santo no es un cuerpo extraño, sino alguien que mora dentro de nosotros, que nos diviniza, y hablaron de ese admirable intercambio entre lo divino y lo humano, ¿ya? Que esto aparece en algunas oraciones, admirable intercambio, es decir, que esto aparece tanto en Navidad como en Pascua, es decir, ese intercambio de la divinidad y la humanidad juntas. Aparecen los padres occidentales, ¿ya? Los santos padres occidentales, y ellos sí desarrollan la gracia. En Oriente no elucubraron sobre la gracia. En Occidente sí. Aquí somos más, le damos más vuelta a la cabeza. Y entonces se pusieron a pensar cómo era esto de la gracia, etc. Ellos decían que sí, que todo era gratuito. Si todo es gracia, ¿para qué libertad? Decían. Pero si el hombre es libre, ¿para qué la gracia? Y mantuvieron en todo momento que la gratuidad sí era absoluta, pero en sus enseñanzas comenzaron a hablar de la necesidad de hacer obras para hacerse agradable a Dios y merecer su gracia, nuevamente. Entonces la gracia ha ido y ha venido a lo largo de la historia, porque es, ¿tenemos que hacer algo? Sí, dicen uno, no, que no sé cuánto, que no, que sí, que es verdad. Y así hemos estado durante muchos siglos. Entonces, decía, la gracia se convirtió en algo externo, como un auxilio, una ayuda que sana, eleva y ayuda y socorre al hombre porque es débil. Pero si el hombre fuera fuerte, entonces solo necesitaría un empujoncito. Esto resultó en exigencia de que el hombre, cuanto menos necesitara de ese auxilio, así mostraría su esfuerzo y virtud y mostraría que Dios es su fortaleza. Es decir, usted necesita mucha gracia de Dios que nos está poniendo de su parte. Usted puede, debería. Claro, si usted no necesita tanto, es porque usted está pudiendo. Entonces, ¿os suenan estas cosas todavía del día de hoy, no? Aparece Pelagio. Estamos hablando ya del año del siglo IV. Y empiezan a difundirse todas estas ideas que ya hablamos sobre Pelagio. ¿Os acordáis? Del esfuerzo se gana, la maldad de la materia y de todo lo creado, todo era malo, ¿ya? Entonces, si todo es malo, tenemos que rogar, implorar a Dios que nos haga buenos, ¿sí? Cuando en realidad somos bondad por naturaleza. Pero claro, si yo salgo a la calle y digo yo, todos los seres humanos son malos, entonces la conversión, ¿qué quiere? Es decir, que se hagan buenos. Mire, yo estoy desdiciendo la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, dice, y veo Dios que hizo al hombre, dijo que era muy bueno. ¿No? Muy bueno. Entonces, la bondad la tenemos nosotros. Pero si tú te concibes como un ser maligno, a veces nos miramos como seres que somos muy malos, ¿no? Pelagio partió del principio de el que se empeña lo consigue, querer es poder, ¿ya? Esto en tiempos de San Agustín, aquí aparece San Agustín que se enfrenta con Pelagio y comienzan a hablar precisamente de que no es así, porque Pelagio confundió la gracia con la libertad, y este fue el problema. San Agustín se percata de eso y que era muy nocivo y miró que había un cristianismo sin Cristo, es decir, yo puedo vivir el cristianismo sin necesidad de él. ¿Por qué? Porque yo, cumpliendo nuevamente una serie de normas, puedo llegar a la salvación, etc. Aparece el semipelagianismo, esto desaparece un poco y aparece el semipelagianismo. Ya estamos hablando de los monasterios en África, un monasterio del sur de Francia, en Marsella, el de Reims, en el siglo también XVI, conocidos como los semipelagianos, eran gente muy buena, ya habían consagrado su vida a Dios, pero lo de San Agustín les sonaba muy mal y creían que San Agustín había negado el esfuerzo del hombre. Entonces, nuevamente, aparecen ellos. Aparece el concilio de Araucano en el 531. Vuelta otra vez a decir que la gracia que sí, que es gratuita. Imaginaros, tanto nos ha costado en la historia. ¿Cómo nos cuesta al ser humano ya
es tremendo. Es decir, el ego quiere decir que yo lo que hago vale. ¿Ya? Y a lo largo de la historia ha habido todo esto. Aún con todo esto, este concilio logró decir que la gracia pues era absoluta. Entonces se abre el camino de la ley y la gracia, pero el problema es que se le puso a los dos el mismo peso. A partir del año 600, 800 se le pone el mismo peso, ni solo Dios ni solo el hombre, sino las dos cosas al mismo tiempo. ¿Quién es el que elabora y quién es el que colabora? ¿Yo colaboro con Dios o Dios colabora conmigo? Es decir, o sea, ¿la hago yo las cosas y Él me echa una mano? ¿Ya? O Él hace las cosas y yo le echo una mano a Dios. Entonces, pusieron las cosas a la misma altura, la ley y la gracia. Comenzó el hombre, ¿no sería una deuda de Dios con el hombre la gracia por portarse bien? Si el hombre se esfuerza, merece su recompensa. A quien hace lo que está en su mano, Dios no le va a negar la gracia. Entonces la gracia se convierte en una cuestión externa. Y va a llegar un momento donde palabras que nos suenan es: estoy en gracia, recuperé la gracia, se me perdió la gracia, ya no estoy en gracia, voy a ir a ponerme en gracia de Dios. La gracia se va, la gracia se viene, la gracia la recupero, la gracia la alcanzo, la gracia me la dan, la gracia me la quitan. Pero vamos a ver por qué. Porque hubo un momento que para disentir todo esto se habló de la gracia creada y la gracia increada. La gracia increada es Dios mismo, pero la gracia creada es la que y esto fue a través de Santo Tomás, que ciertamente él dijo que era absoluta la gracia de Dios, pero en estas cosas tan escolásticas un poco, pues pusieron la gracia creada. Es decir, la gracia creada y la gracia increada. Que esto es lo que falló luego en las interpretaciones, ya que esto estamos hablando del siglo XII. Siglo XII, la gracia creada, la gracia increada, nadie puede llegar a la común unión con él si no es por el don de la gracia, pero la gracia creada se distingue de la increada haciendo ver que una gracia creada, como la realidad accidental, era lo que le afecta al hombre para bien. Es decir, la gracia se convirtió en algo externo que va y viene, una parte de la gracia, que es cuando digo, estoy en gracia, me confesé, estoy en gracia de Dios. Murió, no en gracia de Dios. Se le fue la gracia. O sea, es un desgraciado. Entonces, dice uno, pues no. La gracia es Dios mismo. Yo entiendo la parte escolar, la parte del siglo XII en adelante, y todo lo que se escribió, que lo que se quería dar a entender era que, hombre, esa parte del ser humano, pero desde ahí es un punto muy fino donde nuevamente le costó muchísimo ya a la teología entender esta parte. Entonces lo ponían como una cuestión accidental, una parte de la gracia. Bueno, no vayamos muy lejos. En el Jubileo de la Misericordia, ¿os acordáis? No hace mucho. Cardenal Kasper sacó un libro que se llama Dios es misericordia. Es precioso, es un tocho enorme, pero es muy bonito. Y ahí él explica por qué, a nivel de la misericordia, por qué encontramos incluso muchos sacerdotes tan duros y poco compasivos, o predican poco la compasión y la viven poco. ¿Por qué? Decía él, porque en los seminarios durante siglos se enseñó, yo a Dios gracias, no porque sea mejor ni nada, a mí no me tocó eso, yo en el seminario donde estudié otra cosa, pero hay seminarios todavía hoy, en algunos hasta se enseña que la misericordia de Dios es un atributo accidental, así, literalmente. Claro, si es un atributo accidental de Dios, no es el esencial. Por tanto, si no es el esencial, yo, un seguidor de Jesús, pues pueda que lo coja de vez en cuando, porque como es accidental, ya no es esencial. Entonces él lo explica muy bien, ¿no? El Papa recomendó ese libro es muy bueno, si lo podéis encontrar, se llama Dios es misericordia, es buenísimo, y explica el por qué
Lo mismo ha sucedido con la gracia, también tenía una parte accidental, ya, pero estas eran las recuperaciones intelectuales que respondían a una mentalidad, ¿no? Pero esto, aparece Lutero. Lutero, ya sabemos mucho, no voy a meterme mucho a hablar, ¿no?, de Lutero, pero Lutero tuvo la intuición de que eso no iba bien, ¿ya? De que esto de que había que ganarse la salvación, de que había que ganarse, Lutero tuvo la intuición y dijo, por ahí no. Y fue parte de la ruptura de Lutero. Lutero después hizo un montón de cosas, pues, un poco disparatadas, pero esa intuición de Lutero, ya, fue muy acertada. Claro, daros cuenta que en el tiempo de Lutero se predicaba de, en cuanto usted eche la moneda de no sé cuánto, el alma del purgatorio sale de su querido esposo. Y claro, era comprar la salvación, todo se compraba. Y dijo Lutero, esto no. ¿Ya? Dios es gratuidad, etc. Por tanto, a partir de ahí, ¿por qué? Porque se había dado cuenta que todo estaba centrado en las buenas obras, la gracia ya no sería un regalo y un don, sino una conquista y un merecimiento. Todo era canjeable y negociable en tiempos de Lutero. No había entonces relaciones filiales, sino más que todo de justicia, y Lutero esto lo intuyó muy bien. En los siglos venideros, y hasta el día de hoy, todo lo que suena a gratuidad sonaba a protestantismo, por culpa de Lutero, porque como Lutero fue uno de los que rompió con la Iglesia precisamente por estas cosas, todo lo que sonara gratuidad sonaba. Entonces apareció aquella famosa división, se escucha, la fe o las obras, ¿os acordáis? ¿Ya? Entonces los protestantes dicen, no, la fe, si tú profesas con tu lengua que Cristo es el Señor, serás salvo. Y entonces vienen los católicos y dicen, sí, pero hay que hacer cosas. Y entonces desde ahí, una cosa concreta que surgió muy curiosa. Durante siglos, los asilos de ancianos, orfanatos, cuestiones de caridad, ¿quién las tienen? Los católicos. Los protestantes no. Ahora sí. Pero los protestantes, es curioso que nunca han tenido, a lo largo de los siglos, que ellos se dediquen a obras de caridad, no, porque para ellos las obras no eran importantes. ¿Ya? Hacían la caridad, y no es que no lo hicieran, pero como institución, digamos que tuvieran asilos de ancianos, orfanatos, atendieran a como Madre Teresa de Calcuta, todo, es decir, toda esta parte católica de la acción de la caridad en sí, que lo tiene San Vicente, Madre Teresa de Calcuta, lo tienen todos los santos, ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque para ellos era la fe, y nosotros las obras. Ya esto hubo en el año, no me acuerdo qué, con Juan Pablo II, una unidad donde aparece ya un escrito donde se le da la prioridad a la gracia, a la fe, la gracia de Dios, todo es gratuidad, y es la fe primero, ¿ya? Y luego las obras, pero las dos cosas van juntas. Y esto fue un acuerdo católicos y protestantes. Esto está firmado por el Papa Juan Pablo II, ya que fue un documento precioso, que costó también que en la repercusión de la Iglesia, incluso muchos sacerdotes ni saben, a lo mejor probablemente, que ese documento existe, pero existe, es decir, donde se le da prioridad a la fe y a la gracia en esto. No es que los protestantes tuvieran razón, ni nosotros no, simplemente que se juntan estas dos cosas que por siglos estuvieron separadas a raíz de la cuestión de Lutero. ¿Sí? El Papa Francisco, por ejemplo, recuerda, donde dice... era un hombre inteligente, dice Lutero, era un hombre inteligente, dio un paso adelante justificando la doctrina de la justificación. Sobre este punto tan importante él no estaba equivocado. Él dio con su iniciativa una buena medicina a la Iglesia, dice el Papa Francisco. Dice, ahora bien, dice, recordemos que no solo era Lutero, sino también estaban Siglio, Calvino y otros que incluso eran príncipes de naciones y que entonces nuevamente volvieron, que es cuando las naciones se convertían porque el rey o tal tenía que ser de la religión. Entonces, bueno, ahí hubo cosas desvirtuadas, pero esta intuición de Lutero fue buena. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que van pasando el tiempo, que ya casi terminamos, y de esa manera Dios se convertiría en un mero espectador, contemplando cómo el hombre gestiona o administra el capital que le han encomendado. Y aquí comienzan la cuestión de las virtudes.
Estamos hablando ya del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX hasta la fecha. Todos esos siglos se enfatizó de que vale bien, pero hay que ser un hombre virtuoso. Y fue una trampa, porque nuevamente yo me esfuerzo por ser virtuoso. Entonces pasaron la parte de las virtudes, ¿ya? Es decir, Dios mora en nosotros, claro que sí, ¿ya? Está Dios en mí de una manera y de una cualidad extra. El Espíritu Santo, se entendía, no es un ser extraño que venga a visitarnos, yo estoy habitado, pero se enfatizó mucho sobre la cuestión de las virtudes, la cuestión de todo esto, que todavía hoy se habla de las virtudes, que están muy bien, son necesarias, yo no digo que no, las virtudes son, pero recordemos el punto de partida. No voy a ser una persona virtuosa para que Dios me quiera, sino porque Dios me quiere, vivo las virtudes. ¿Me explico? Porque el punto de partida es me siento ya amado. Es que lo hago, me nace hacerlo. Es decir, no puedo hacer otra cosa. Cuando uno conoce el amor de Dios, no puede hacer otra cosa que no sea amar. ¿Me explico? El punto de partida es distinto. No es que se desechen las... Pero, ¿qué pasó? El hombre tenía que jugársela a muerte o salvación. Y la gran preocupación durante muchos años, y todavía hay personas mayores, es ¿qué pasa en el último momento de la muerte? ¿Recibió la unción o no la recibió? ¡Ay, Dios mío! Pues se la juega. Se la juega. Dice, Dios está más allá. Como comunidad administramos el sacramento. Y por supuesto que es un sacramento que alivia, que sana espiritualmente, por supuesto que sí. Y yo como sacerdote soy testigo de ello. Es decir, los sacramentos son algo maravilloso, lo que nos ha dejado Jesucristo. ¿Ya? Pero, en un momento, circunstancias, se convirtió aquello en que la persona, si en cualquier momento, pues al final, uno dice, entonces era, llevo el ramillete de obras buenas, no lo llevo, me dieron la unción, me explico, era claro, es una cuestión que uno dice, madre mía, que hay que estar un poco al hilo porque uno nunca sabe, ya, un poco al hilo. Yo en mi libro, en uno de los libros, claro, había una, que es una amiga mía que ya murió, la conocen aquí algunos, Valle la conoce, que era, ya murió, pero ella me contaba y me decía, y yo le puse eso, porque me decía, yo soy damnificada de la iglesia, y le digo, ¿por qué? Vivi se llama. Entonces le digo, ¿por qué? Y me decía, bueno, porque, dice, a mí me sacaron del catecismo, porque era el sábado por la tarde, por la mañana. Entonces decía, le decían a ella que si no iba a misa el domingo caía en pecado mortal y que morir en pecado mortal se iría al infierno. Bueno, a un niño de 8 años. Estoy hablando hace 60 años, 70. Y entonces ella, el papá la mandaba a misa, y como buena niña, pues alguna vez no iba. Se iba al parque, en el pueblo. Claro, pero esa noche no dormía. Pero no dormía literal. Entonces al día siguiente se dormía en la clase todo el día. Entonces el profesor le preguntó que por qué se dormía. Entonces habló con el papá y le dice, mira, esta niña muchos lunes se duerme en clase. Y entonces ya hablando con ella dice, claro, papá, es que yo no duermo. Yo creo que si me duermo y me muero, dice, prefiero estar despierta para no morirme, porque si no me voy al infierno. Y eso lo narro yo ahí en ese libro. ¿Por qué? Porque me pareció impactante y como ella... tengo ahí otra anécdota también, una persona que iba, le decían que tenía que poner las flores del ramillete todos los días de las obras buenas que había hecho, y una vez la tía de ella ya venía con mucha sed, otra señora, ¿no? Ella vive, sí, un Quemapelo, y me decía que venía corriendo con mucha sed y le dice la tía, ¿para dónde vas? Y le dice, a tomarme un vaso de agua. Le dice que tengo mucha sed, era un verano, y le dice, no, devuélvete, camina despacio y ofrécele la sed a Jesucristo para que en la noche puedas poner la florecilla en el jarrón. Claro, vosotros imaginaros
Este tipo de cosas, hombre, yo entiendo que era la época y tal, pero era toda una mentalidad, ¿no? Es decir, del esfuerzo, del sacrificio, de la renuncia, de todo esto que había desde ahí, ¿no? Mortificaciones. Lo de la muerte. Sí, por la muerte por la noche. La misma ley. También, sí, es decir, aquí, yo creo que hay muchos damnificados todavía por ahí, ¿no? Es decir, de este tipo de mentalidad. Entonces, se enfatizó lo de las virtudes, que como os digo, están muy bien, pero se desatendieron los que fueran dones, los dones, que ahora sí se ha enfatizado más. Ahora es muchas dinámicas, muchas lecturas en los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios nos regala, los dones, habéis escuchado cada vez más que se habla de los dones. Parece como que la palabra virtud se ha desvirtuado, no se ha desvirtuado, ¿ya? Pero hemos pasado a hablar de los dones, ¿ya? Entonces, a recuperar la parte gratuita de Dios, que es un regalo, que lo que tengo es regalo de Él, que no es que me lo merezca, que no voy a pasar facturas, y entonces los dones que Dios me da. Ahora, nuevamente ha habido con los dones otra intentona de ¿qué? De que si Dios te da muchos dones, ya los tienes que utilizar a vida o muerte, porque claro, si no los utilizas y llegas al cielo, y siempre estamos en eso. ¿Ya? Los talentos, ¿cuántas veces hablamos de los talentos, ¿no? Y la gente se asusta y dice, ay, yo los talentos, yo es que no lo pongo a disposición, tal. Cuando los talentos es muy bello, primero, uno no puede identificarse con lo que hace. Los talentos no son lo que yo hago. Si yo hago una tortilla de patata y se me quema, si yo me identifico con que yo soy lo que hago, pues si se me quema, pues imaginaros cómo soy. No sé cocinar, soy el peor, no sé atender a mi familia, soy el peor padre o madre de familia, y yo no me puedo identificar. El talento eres tú. Porque en esto de la repartición de talentos es muy injusto. Uy, a la niña le dio un talento del violín, de tocar violín. Qué maravilla, es que Dios cómo la cuida, cómo la quiere. Y al de África, claro, a ese no le tocó. Entonces Dios no es injusto en la repartición. Me explico hasta en eso, es decir, entonces hay una serie de cosas con los talentos, con la exigencia, cuando en realidad la parábola termina diciendo con el otro, tuve miedo de ti. Es decir, no te conocía. Es lo más gratuito. Está hablando de la gratuidad. Es decir, yo tuve miedo y le dice, con que sabías que yo era un Dios exigente, pero es toda la mentalidad esta, pero es el susto de cara a la exigencia de un Dios. ¿Ya? Y es lo que todavía hacemos. Tú tienes los talentos, ponlos al servicio, porque tienes que ponerlos al servicio. Mire, no es ni para que Dios me quiera, ni para que me vean bien, ni para nada. Simplemente es, me siento tan amado. Cuando uno se siente amado, yo he visto gente cuando ha sido espiritualmente sanada, físicamente sanada, que el Señor ha hecho obras en él, o le ha reconducido, esa gente se vuelca sin que uno le diga nada a hacer cosas. Porque se siente inundada de amor. ¿Ya? Porque sienten que Dios ha hecho con ellos algo tan grande, pero es que ni se lo piensan, no es, bueno, vamos a escribir teología, dones o virtudes, no, vamos a esforzarnos, no, Él le brota en gratitud, en alabanza, en bendición, en todo le brota. Y hemos hecho una religión todavía desde ahí, desde el esfuerzo. ¿Ya? Entonces, con esto un poco, más que todo, es como hacer énfasis nosotros, ¿no? Es decir, en la parte, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, también como hoy es el último día, si esto os ha ayudado, en qué más o menos os ha ayudado, a miraros, a mirar la vida, a dar gracias todos los días por esta gratuidad, a sentir que no es que no tengamos que esforzarnos, sino que cualquier cosa que hagamos ya no es para ganármelo a Él, es en respuesta a sentirme amado, simplemente. ¿Ya? Es decir, y hay sacrificios que sobran, cosas que no son necesarias y que se las exigimos a los demás. ¿Ya? Entonces, y que sobran. La sustancia de la vida cristiana es muy simple, muy bella, muy gozosa. Toda espiritualidad que no sea gozosa y gratis
No es. No es. ¿Ya? Recuerda, cuando tú sientas miedo o culpa en la vivencia de una espiritualidad por algo que no tiene sentido, ni miedo ni culpa, es porque te están manipulando. La manipulación espiritual brota de ahí. Sientes miedo y culpa por cosas que no tienes que sentir ni miedo ni culpa. ¿Ya? Entonces muchas cosas que están instituidas, muchas acciones no tienen... Por ejemplo. Pues, por ejemplo, rezar de rodillas el rosario todos los días como una cosa que te imponen y que te... O recibir, por ejemplo, la comunión de rodillas así. Bueno, sí, es decir, por ejemplo, estas cosas de ponerse de rodillas, de rezar de rodillas o estar... Si la persona lo quiere hacer, lo hace. Ya, es decir, no hay... Ahora, recordemos cómo iniciamos el curso, la motivación por lo cual lo hace. No, es que así, este esfuerzo yo se lo ofrezco al Señor. Y uno dice, ¿es necesario eso? No. Entonces, siéntese. No es necesario. Ahora, que puedas alabar al Señor, que te brote por agradecimiento, arrodillarte, yo no voy a juzgar a nadie porque se arrodille o deje de arrodillarse. Yo tengo las rodillas hechas polvo y no me van a ver ni siquiera en la consagración, que lo habéis visto. Yo hoy me inclino, porque como yo me arrodillo no me levanto, porque tengo muy mal las rodillas, principalmente la derecha. La tengo fatal. Entonces, a mí algunas personas me dicen, ¿y usted por qué no se arrodilla? Y le digo, por algo muy simple. Le digo, tengo 90 razones, pero la primera es que no puedo poner mis rodillas. Pero, entonces, es decir, imaginaros yo, que tengo las rodillas fatal y decir, bueno, le voy a ofrecer a Jesús. ¿De qué estaría más contento Jesús? De que yo me cuide mis rodillas. Eso es lo que está más feliz, que yo me lo cuide. ¿Ya? Para eso me ha creado, para tener vida. Entonces, yo no voy a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Respeto a quien las haga, sin embargo, Dios no se lo pide. Dios no pide este tipo de cosas. Misericordia quiero y no sacrificios. Y lo dejó muy claro Jesús. ¿Ya? Es decir, y nos cuesta tanto, ya os digo, la gratuidad es muy difícil. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o si os ha ayudado? Yo quería preguntar, ¿qué hacemos en Cuaresma? ¿Cómo se supone que es un periodo un poco... ¿Qué hacemos en Cuaresma? En Cuaresma es en todas las religiones existe un alto en el camino, ya lo tienen los musulmanes, lo tienen los judíos, lo tenemos nosotros. Hay un alto en el camino, bueno, tienen los budistas, todas las espiritualidades tienen un momento de recogimiento, de mirarse y de cambio. ¿Sí? Bien. En esta parte penitencial, al menos con este concepto de todo es gracia, todo es gratuidad, todo es gratuito, sí es importante que yo como persona me detenga y diga, bueno, ¿y cómo estoy llevando yo mi vida? ¿Ya? De cara a tanto amor, recordemos el punto de partida, es tanto amor, como ya no es qué tengo que hacer para que Él me quiera, sino porque me ha amado tanto, ahora en esta Cuaresma voy a mirarme a ver cuánta respuesta de amor puedo dar, pero no por suma o resta, sino por una cuestión de camino. Es decir, recordemos que el sentido de nuestra vida lo tenemos ya dentro. Para ser coherente con el espíritu que llevamos, ¿ya? Es decir, brota. No hagamos nada. Es cierto que existen las cuestiones externas, como no comer carne los viernes, como no tal. Bueno, son pequeñas cosas, muy pequeñitas que hacemos. Hay gente que le da un énfasis brutal. Ya, yo siempre digo, los viernes de Cuaresma que no sean un cambio de menú. El bacalao está riquísimo y por las nubes. O sea, que no sea un cambio de menú. Hay gente que, con todo respeto, va y se confiesa me comí un bocata de jamón. A lo mejor no se acuerda el grito que le dio a la chica que trabaja en su casa. De ese día, eso no se acuerda, pero el jamón sí. Y uno dice, ¿qué es peor delante del Señor? Cómase usted el jamón bien comido, ya, y deleítese y trate bien a la persona que llega a trabajar a su casa. ¿O no? Sí, sí. Entonces, a veces hacemos estas decisiones. Así tan mimetizado, ayuno, abstinencia. El ayuno no es malo. El ayuno, por ejemplo, el ayuno en toda el ayuno ayuda, dispone el cuerpo. Ahora,
Recordemos, no es una privación para que Él me quiera, eso es manipulación a Dios. No es una privación. De hecho, Jesús no ayunaba ni con sus discípulos. De hecho, le dicen, tú no ayunas, tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué le respondió Jesús? Cuando esté el esposo, no, cuando se vaya, ya ayunaréis. Y yo os pregunto, ¿se fue? No. Pues ya está. No se ha ido, sigue con nosotros, está bien. Pues ya está. Ahora, la práctica del ayuno sí ayuda físicamente, espiritualmente, siempre es como una depuración, es un momento de tal. Bueno, ya es decir, es un momento y se le puede dar un buen sentido, ¿no? Ahora hay personas que ofrecen ayunos casi como para arrebatarle misericordia a Dios, y entonces esto no es una motivación cristiana. Es decir, eso es manipular a Dios. Mira qué malito estoy, no como, y es casi como me enfado y no como, que se fastidie el capitán. Pues algo parecido, ¿no? Es decir, me enfado y no como. Entonces, no es posible, ¿no? Siempre es muy simbólico. Miremos lo que es, digamos, de manera laica, una huelga de hambre. Ya es llamar la atención, es provocar una reacción, tal. Yo no es comparable y la respeto mucho. Hay causas que uno mira y uno dice, madre de Dios, ¿cómo ha de ser esta situación para que una persona se ponga en una huelga de hambre? Por supuesto, ¿no? Y esto es muy respetable. Pero no podemos hacer espiritualmente nosotros una cosa como, no voy a llamar la atención del Señor, no se trata de eso, no es necesario. Sí. Me ha parecido muy interesante lo que comentabas entre el tema del protestantismo y el catolicismo, ¿no? Y claro, al final, el tema católico es mucho de la libertad, entonces no termino yo muy bien de ver cómo casa esto con la gracia, ¿no? Porque claro, da la sensación como que los protestantes están ahí parados porque ya están salvados o no salvados, mientras que los católicos, pues se habla de la libertad, de hecho somos más, más activos, parece que nos implicamos más con la vida, ¿no? Y digo yo que sí tiene que ver con esto que has comentado tú de la fe y las obras, ¿no? La fe y las obras, sí. Fue algo muy... Porque San Pablo dice que son las obras y Santiago dice que la fe. Entonces, hay dos partes y entonces es muy... La fe sin obras y las obras sin fe. Entonces, pero ya os digo, hay un acuerdo ahora y es una visión global, es decir, la fe es necesaria. Si no se convierte también, uno puede, que no está mal, yo creo que Dios está ahí obviamente, se convierte en una cuestión filantrópica. Es decir, yo puedo encontrar gente que ayuda a mucha gente sin fe, ¿ya? Y me las he encontrado y a lo mejor lo hacen mejor que nosotros, obviamente. Ahora, yo lo hago porque miro a Jesucristo en el hermano. Para mí Dios está ahí, ¿ya? Que es distinto. Entonces, no es una filantropía, no es la ayuda por la ayuda, al menos desde el punto de vista cristiano, ¿ya? Hay gente que viene a la iglesia a ayudar y lo hace desde un aspecto filantrópico, aunque no profesa una religión, ¿ya? Bueno, ya, pero es decir, Dios está en todos y aunque él no lo sepa, al menos yo de mi parte, yo conozco gente y digo, pues mira, está obrando según Dios, es decir, y está atendiendo a Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, es decir, ahí está Jesucristo. La motivación nuestra es desde Jesús, ¿no? Entonces, esto. Bueno, pues simplemente agradecer. Hay unos, yo he traído, porque la vez pasada me preguntaron algunos, están los libros ahí, algunos, recordemos que estos libros escritos por este servidor son para obras de solidaridad, lo que se recaude, y están ahí algunos, ya están los tres últimos, por si acaso alguien quiere, que uno es sobre cerrar ciclos en la vida, el otro es sobre el perdón, el rencor y la culpa, y otro es de diferentes artículos pequeñitos, ya, donde están estas anécdotas, por ejemplo, y luego otros, que son varios articulitos que también de reflexiones de psicología y espiritualidad. Bueno, yo os agradezco vuestro tiempo, vuestra presencia, y ya a partir dentro de 15 días iniciamos un ciclo nuevo, el ciclo sobre el jubileo. Vendrá Margarita Saldaña
que es conocida de muchos de vosotros aquí, es una religiosa muy preparada y vendrá a hablarnos sobre la parte bíblica del jubileo, cómo inicia, y una parte espiritual también del jubileo, ¿vale? Entonces, que va a estar muy interesante, y también pues de aquí nos veremos el martes dentro de 15 días. Pues nada, gracias a vosotros y que tengáis buena noche.